Bienvenidos amigos a su canal, La Voz del Aficionado. Les habla como cada semana Deluxe, y el día de hoy hablaremos de cómo sí se debe hacer una secuela de una franquicia. Hoy toca hablar de Digimon Tamers y cómo esta historia enriquece y expande el mundo de Digimon. Así que comencemos. Una secuela es una historia que está ambientada ya sea en la misma línea temporal o en el mismo universo de una obra previamente existente. Secuelas hemos visto muchísimas en el cine, en la televisión y obviamente en el mundo del manga y del anime. ¿Qué es lo que busca lograr una secuela? Una secuela busca capturar al previo fandom de la historia y los públicos que en realidad se busca cautivar con las secuelas son las nuevas generaciones que no están inmersas en el mundo que existió previamente. Entonces, el resultado que se busca lograr es que la obra se expanda a un fandom aún mayor. Hay ejemplos como Naruto, la leyenda de Aang, en este caso la leyenda de Korra, y Dragon Ball Super, entre muchos otros en el mundo del anime. Sin embargo, muchas de estas secuelas terminan siendo insatisfactorias para los fans originales y no logran cautivar a los fans nuevos, y hoy vamos a analizar el porqué. Con lo anterior, ¿por qué Digimon Tamers es diferente? La franquicia de Digimon ya había tenido una secuela a su línea de tiempo original, que fue Digimon Adventure 2. Digimon Adventure 2 no logró transmitir esa expansión de universo que se trataba con esta nueva parte de la franquicia. De hecho, la obra amaga con un principio muy interesante, sin embargo sigue cayendo en lo mismo que había hecho Digimon Adventure 1. Y no es que Digimon Adventure 1 fuera malo, el problema es que su secuela termina siendo una calca de lo que fue la primera obra sin el carisma que había tenido la primera obra. Entonces creo que es donde falla esa secuela. Entonces, ¿qué hicieron diferente en Digimon Tamers? Yo creo que el primer acierto que lograron en Digimon Tamers fue sacar de la ecuación a la primera generación de Digimon. ¿Por qué creo que sacar a la primera generación de Digimon fue un acierto por parte de los guionistas? Creo que mientras tú tienes presente a personajes con los que los fans ya se identifican, es muy difícil hacer una obra con nuevos personajes, ya que el fandom viejo quiere ver a los personajes de antaño y el fandom nuevo no se siente identificado con los personajes viejos. Entonces es muy difícil satisfacer al público viejo y al público nuevo cuando tienes presentes a los personajes de la primera historia inmersos en la segunda historia. Entonces eso fue un gran acierto por parte de Digimon Tamers. Segundo, el mundo de Digimon Tamers es mucho más amplio que el mundo de Digimon Adventure. ¿A qué me refiero? En Digimon Adventure, en la primera generación, lo que hicieron fue el mundo real, el Digimundo. Y básicamente esas fueron las grandes separaciones que se dieron. Sin embargo, cuando caemos en el mundo real de Digimon Tamers, este está en constante cambio. No solo se centra la historia en los niños elegidos, empezamos a ver que el mundo es mucho más amplio y que existen muchísimos más personajes inmersos en el mundo digital. Cuando vamos al Digimundo nos damos cuenta de que decidieron ampliar a este mundo y lo hicieron vivo, que los sucesos que estaban aconteciendo en la Tierra se ven reflejados directamente en el Digimundo. Entonces hace que la historia se sienta conectada y que los sucesos que vienen aconteciendo desde el primer capítulo son relevantes hasta el capítulo final. Entonces haces que un mundo se sienta entrelazado. Es expansión de universo, sin embargo todo está correlacionado. Y por último, creo que esto fue lo que mejor hizo la obra de Digimon Tamers, fue el dar seriedad a temas que ya se habían tocado en Digimon Adventure 1. ¿Qué es lo que sucede? En Digimon 1 se amagó con tocar temas de la depresión, la soledad, la amistad,
la ira, o sea, fueron cosas que estuvieron presentes en la historia, pero nunca tuvieron trascendencia. ¿Por qué? Porque la obra nunca se centró en eso. La obra quería contar otro tipo de historia, y eso está bien. A final del día funcionó en Digimon Adventure 1 porque esa fue la esencia de Digimon 1. Sin embargo, en Tamers, al ya haber explorado esa vertiente, se arriesgan y deciden explorar otros matices más a la personalidad de los personajes y deciden dejar de un lado la fantasía que engloba todo un mundo como el de Digimon. Entonces tenemos que nuestros personajes y sus emociones son lo más importante en el desarrollo de cada uno de ellos a lo largo de la historia. Entonces, mientras que en Digimon 1 era el conocer el mundo, el explorar el mundo y el entender qué significaba ser un niño elegido, en Digimon Tamers lo que nos damos cuenta es que deciden voltear la tortilla, en este caso, por así decirlo. Deciden explorar las personalidades de los personajes porque el mundo de Digimon y el qué significa ser un niño elegido ya lo sabemos nosotros como espectadores que vimos la primera temporada. Porque tenemos un mundo que se está centrando en los personajes. Entonces, a lo mejor tú no eres muy fan de la historia de Digimon. Sin embargo, el desarrollo de los personajes hace que te quedes inmerso en la historia. Y si vamos a hablar de las personalidades de los personajes, es importante destacar al protagonista de esta historia, que fue Takato. Takato como personaje tiene una evolución muy marcada de quién era él al principio de la obra y quién era él al final de la obra. Pero esos acontecimientos que van sucediendo en cada uno de los arcos de Digimon Tamers va formando las cualidades tanto positivas como negativas del protagonista de la historia. Mientras en un principio de la historia tenemos un protagonista que podría decir que el valor, que es lo que suele caracterizar a los protagonistas de las historias de Digimon, no está presente en él, y es a través de muchos sucesos y de la autosuperación que este personaje al final de la obra hace honor en lo que es en realidad el valor que determina y caracteriza a todos los protagonistas de los universos de Digimon. Entonces evoluciona muchísimo a partir de cada uno de los arcos, y eso es lo interesante del personaje de Takato. Ahora, todos los niños elegidos que aparecen en esta obra, que en esta ocasión solo se centraron en 3, van teniendo una madurez con el paso del tiempo. Henry, en mi consideración, es el personaje que menos explora este tipo de madurez, ya que fue un personaje muy maduro al principio, a mediados y a finales de la obra. Entonces es un personaje muy difícil de entender su evolución a nivel de madurez. Es un personaje que es relevante en la historia, pero a mi percepción no hay estos cambios tan drásticos de personalidad de quién fue ese personaje cuando lo vimos en la primera viñeta a cómo termina siendo al final de la obra. Sin embargo, Rika sí tiene una evolución muy fuerte a lo largo de la historia. De ser un personaje con una voluntad férrea y ser un personaje intransigente, termina teniendo piedad y compasión al final de la obra. Y eso, al contrario, muchos pensarían que el personaje se hizo débil, y no lo es todo lo contrario. Es un personaje más fuerte, que aprendió a valorar la vida, que aprendió cuál es el significado del poder, y al final de la obra nos da un personaje muy completo que ha crecido a nivel emocional y se da cuenta de que tiene que ver los grises que hay en la vida, porque ella en un principio era un personaje que veía blanco o negro, y al final termina viendo grises, que es lo que en realidad uno va a terminar enfrentando en el día a día. Y tenemos un personaje como Ipmon. Ipmon es un personaje que evoluciona muchísimo a lo largo de la historia de Digimon. Termina siendo este personaje el que no tiene poder, este personaje el que no logra conseguir sus metas debido a que es débil. Y es algo que en un principio se puede antojar como una figura cómica, pero al final de la historia termina siendo muy relevante, ya que cuando este personaje adquiere el poder, se vuelve una verdadera desgracia y termina causando muchísimos problemas a nuestros niños elegidos y al mundo de Digimon, ya que cuando se convierte en Belzamon y tiene el poder de cometer los actos que él desee sin que nadie lo detenga, termina siendo uno de los antagonistas más interesantes, ya que él en realidad aspiró todo el mundo en ese momento a esto. Sin embargo, cuando vio las consecuencias de sus actos, termina evolucionando para volverse un personaje positivo en la obra. Entonces, es esos cambios de matices que va cambiando y van haciendo todos los personajes de esta obra que hace tan atractiva la historia de Digimon Tamers.
Ahora, otro gran acierto de la obra de Digimon Tamers fue el centrarse en otros personajes que no fueran solo los protagonistas, que en este caso fue Leonmon y Yuri. Estos personajes terminan desencadenando los últimos acontecimientos y los más importantes de la obra, ya que la muerte de Leonmon genera en uno de los personajes como Yuri, que era de los que tenía más luz, de los personajes más positivos de la obra, termina causando en ella una grandísima depresión, ya que ella terminó enfrentándose a la realidad de un mundo cruel. Y eso es lo que transmite en ese momento la obra. El mundo en el que estamos es cruel, y cuando te enfrentas a la crueldad de esa manera, los resultados siempre son negativos para las personas. Esto se vio explorado en otras obras, como en este caso Hunter x Hunter con Gon en el arco de las hormigas quimera. Y creo que en Digimon Tamers se logra hacer algo similar a lo que experimenta el personaje, no al desarrollo de las historias, son completamente diferentes. Sin embargo, el impacto que genera en esta obra la muerte de Leonmon tiene unas consecuencias importantes en todos los involucrados, tanto en los niños elegidos como en este caso Belzemón. Belzemón se da cuenta que se equivocó al matar a Leonmon, se da cuenta que en realidad lo que había hecho fue malo, y es a partir de ese cambio de entender que en esta vida hay consecuencias de nuestros actos que el personaje evoluciona. Lamentablemente tuvo que cometer un acto ruin y atroz para darse cuenta que la senda que él estaba siguiendo no era la correcta. Por todo lo anterior, podemos concluir que Digimon Tamers es una de las mejores secuelas que se ha hecho de un universo, ya que nos permite explorar muchísimos matices que la obra original no logró, y creo que esa es la clave del éxito y por qué a tanta gente del fandom de Digimon le gusta tanto esta temporada. Nos permite conocer más del universo de Digimon y nos permite explorar más de los personajes que otras mismas temporadas de la franquicia logran. Entonces, Digimon Tamers debería servir como una piedra angular para darse cuenta de cómo sí hacer una secuela de una historia y qué matices de la historia de Digimon Tamers permitieron que esta fuera tan entrañable en el fandom viejo y en el fandom nuevo de Digimon. Saludos.